con ustedes en esta oportunidad y sobre todo en un tema tan controversial y eventualmente podríamos decir con tanta información respecto a la cirugía reconstructiva. Y me he permitido modificar un poquito el título, porque indudablemente uno de los grandes problemas que tenemos es el manejo del reborde mandibular atrófico, y sobre todo aquellos casos con mandíbula atrófica severa. Vamos a tocar también de pasada en algunas situaciones el reborde maxilar, pero sin ninguna duda que quisiera hacer énfasis en el manejo del reborde mandibular atrófico y principalmente en aquellos casos con atrofia severa. Lo primero que deseo mencionar es que independiente de que en algún momento pueda mencionar alguna marca comercial o eventualmente alguna tecnología con marca registrada, no tengo ningún conflicto de intereses respecto de esta presentación ni de ninguna otra, y hago énfasis en que si lo menciono es básicamente por el interés clínico y el beneficio del paciente. Sin lugar a duda que uno de las áreas de la implantología o dentro de la cirugía reconstructiva, el aumento en sentido vertical es uno de los capítulos más controversiales, como les comentaba, y sobre todo respecto a la cantidad de información. El origen de ella es muy importante, de tal manera que cuando uno revisa análisis sistemático, revisiones sistemáticas o estudios de alto impacto en publicaciones científicas, no deja de llamar la atención que una de las conclusiones, o tres de las conclusiones que son evidentes al leer ese tipo de publicación de alto impacto, es que son tres estas conclusiones, y las he destacado en diferente color, que no está claro cuál de todas las técnicas publicadas es la más eficiente, que indudablemente depende de la curva de aprendizaje o de la expertise, por así decirlo, del operador, y todos coinciden en que el procedimiento más simple es el que tiene mejor resultado respecto de la morbilidad, en el sentido de que la cantidad de complicaciones descritas en la reconstrucción vertical son muchísimas, y más aún que lo más probable es que cuando tengamos ese tipo de complicaciones, el defecto que queda es aún peor del defecto que el paciente tenía al momento de la consulta. Teniendo eso como premisa, analicemos un poco de la biología del éxito o del fracaso en el sentido de la planificación o en el orden establecido para definir un caso con buena predictibilidad o eventualmente con un pronóstico. Indudablemente que en estos cuatro elementos que vamos a desarrollar durante la presentación del día de hoy, uno de los principales es lo que denominamos la capacidad neoangiogénica del lecho receptor. Cuando hablamos de que queremos que ese lecho quirúrgico o queremos que un determinado injerto tenga capacidad osteogénica, nunca debemos dejar de analizar esta capacidad de formación y reparación de vasos sanguíneos nuevos o vasos sanguíneos dañados. Este artículo, que es un artículo bastante antiguo, del año 1997 de Schmidt, hace hincapié en que no puede existir hueso nuevo si no existen capilares nuevos. En ese sentido, cuando uno analiza el orden de este análisis, como les decía, en el orden de la indicación de técnica, la elección de biomateriales, la predictibilidad, cuando hacemos esa lectura del lecho quirúrgico, esa potencialidad de realizar análisis desde el punto de vista de cuántos vasos sanguíneos nuevos podemos tener o la capacidad de tener vasos sanguíneos nuevos, radica en ese lecho quirúrgico que muchas veces está dañado, que muchas veces tiene cicatrices importantes en los tejidos blandos, o que la atrofia es tal que el hueso que tenemos allí es solo hueso basal. Uno de los grandes paradigmas y una de las preguntas que uno siempre recibe cuando habla sobre reconstrucción es qué sucede o cuándo o no debo activar o decorticalizar o como quieran ustedes llamarlo. Hemos definido desde el punto de vista clínico, y está evidenciado en la literatura, que existen básicamente tres alternativas. Aquellas en las cuales el sangramiento es espontáneo y donde personalmente no activo las corticales. En segundo lugar, cuando tenemos corticales densas, pero en el combing o en la tomografía computarizada tenemos
dentro médula, es decir, cortical gruesa con médula ósea presentes, es en esos casos, como él describe en este video, es que hacemos perforaciones para acceder a esa fuente de vaso sanguíneo, a esa fuente celular que constituye la médula ósea que está inmediatamente debajo de esa cortical gruesa y densa. Y por último, están aquellos casos donde lo único que tenemos es el hueso basal. En esa circunstancia es en la que no realizamos decorticalizaciones, no realizo perforaciones, porque básicamente lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de inflamación y eventualmente la cantidad de hueso acelular y eventualmente necrótico. En segundo lugar, y también en relación con la capacidad osteogénica del lecho receptor, está la forma del defecto. Es decir, qué paredes están, qué paredes faltan, y ahí uno define, ¿cierto?, también coadyuvando al diagnóstico de su capacidad neogénica, esta capacidad regenerativa del lecho receptor respecto de la forma. ¿Y por qué es tan importante? Este artículo, que también es un artículo bastante antiguo, del año 1994, radica y dice y explica que la única fuente de hueso nuevo, aparte del periósteo, que eventualmente va a disminuir su capacidad osteogénica con el paso de los años, son las superficies de hueso denudada, lo que llamamos los PIC óseos o el remanente óseo. Si ustedes ven en la foto, en este defecto que tiene forma de U, los PIC óseos mesiales y distales al defecto constituyen el límite de la reconstrucción. Es decir, si tenemos PIC mesial o distal bajos, uno alto, uno bajo, la potencialidad de reconstrucción será baja. Si los PIC son altos, eventualmente el nivel o la expectativa de reconstrucción en sentido vertical será mayor. Y eso es súper importante cuando vemos la literatura y vemos este artículo de Gardarópolo y también del año 2003, donde define el tipo de regeneración o las causas de la regeneración, o también denominado la potencialidad de la regeneración, cuando tenemos lechos o cavidades alveolares de 4 paredes. Sin ir más lejos, cuando tenemos situaciones clínicas como estas, en las que tenemos una cavidad que eventualmente le falta una pared o es una cavidad que contiene eventualmente y estabiliza un coágulo, la verdad es que la formación de tejido óseo está prácticamente garantizada. El problema comienza a estar en situaciones en las cuales esta cavidad o estabilización per se del coágulo empieza a disminuir y así vamos a tener diferentes defectos con diferentes potencialidades osteogénicas más allá de la capacidad neoosteogénica. Por lo tanto, son dos situaciones que se van a entrecruzar y que un clínico siempre debe tener en cuenta respecto del pronóstico, respecto de la morbilidad y respecto del rendimiento que esa eventual técnica elegida pudiese o no tener. Así es como en esta situación clínica en la cual tenemos una cavidad quística, que tenemos el cuidado de respetar las normas para regenerar, estabilizar ese coágulo, donde la cavidad es autocontinente, vamos a ver que con el paso del tiempo esa cavidad forma hueso y vamos a tener la posibilidad, y en este caso en particular, de hacer una extracción y anclar el implante donde eventualmente en un principio había una cavidad quística. Por lo tanto, y en resumen, vamos a tener cavidades que potencialmente tienen un alto grado de osteogenicidad respecto de su neovascularización, pero que también son muy eficientes, y yo creo que eso es una palabra correcta, en la formación de hueso por la estabilización que ellos mismos dan. Y así vamos a tener defectos que contienen, o que denominamos que aquellos que dejan el injerto dentro del defecto, y aquellos defectos que no contienen o que el injerto queda por fuera del hueso receptor. Ustedes entenderán muy bien que la potencialidad osteogénica disminuye en la medida que este injerto está quedando por fuera de una cavidad eventualmente continente hasta ser básicamente un reborde plano que pudiese estar o no limitado por los PIC mesial o distal. Es así como este defecto, que potencialmente desde el punto de vista neogeogénico y desde el punto de vista de la forma es un defecto solo de 3 paredes, tendrá una capacidad osteogénica alta. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando definimos
técnicas quirúrgicas o biomateriales que eventualmente dan muy buen resultado, porque básicamente la capacidad de formación de hueso aquí, más allá de que el cirujano realice o no una buena técnica, está dada por el lecho receptor. Por lo tanto, para medir eficiencias de técnicas quirúrgicas en reconstrucciones, este defecto básicamente evitamos cometer errores y el lecho quirúrgico formará hueso prácticamente por sí solo respecto de la mantención de espacio. Si hablamos entonces en una potencialidad de regeneración vertical, en la medida que la longitud del defecto en sentido mesiodistal aumente y la distancia entre estos picos óseos y la altura de estos picos óseos disminuyan, la potencialidad de la regeneración vertical irá disminuyendo y por lo tanto vamos a exigir o vamos a demandar del biomaterial, de la técnica quirúrgica o eventualmente de algún mecanismo en que para mejorar el lecho receptor, y estamos hablando específicamente de la medicina regenerativa, vayan a mejorar eventualmente este potencial de reconstrucción y especialmente la reconstrucción vertical. Es así como en defectos como estos, en los cuales tenemos presente básicamente dos paredes, la mesial y un poco la distal por el pic mesial y distal, es absolutamente necesario devolver de alguna manera estas paredes óseas que perdimos, y hay técnicas quirúrgicas en las cuales, ¿cierto?, vamos devolviendo o haciendo cajas biológicas para hacer este defecto nuevamente continente, es decir, que per se, con la técnica, vamos a estabilizar el biomaterial. De tal manera que la cirugía reconstructiva vertical y principalmente la cirugía reconstructiva vertical mandibular la vamos a denominar la cirugía reconstructiva de la caja biológica. Dependiendo entonces de cómo devolvemos paredes, con qué elementos, con qué biomateriales, con qué membranas, con qué láminas devolvemos la estructura ósea, las paredes que estabilicen el injerto, entonces dependerá el pronóstico de esta cirugía reconstructiva. Entonces vamos a hablar de cajas biológicas que nos van a estabilizar no solamente el coágulo, sino que también el biomaterial que nosotros vamos a poner allí. Esta clasificación, que es la clasificación de Kaywood y Howell, es una clasificación eventualmente interesante desde el punto de vista clínico, quirúrgico, protésico. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de lo que nosotros planificamos, ya sea en un modelo análogo o en un modelo digital, la posición de los dientes, porque es el objetivo de la implantología, ¿cierto?, rehabilitar piezas dentarias. Por lo tanto, si voy a poner implantes guiados por la prótesis, esta reconstrucción también tendrá que estar guiada. Y cuando hagamos encerados diagnósticos, como les comento, análogos, digitales, cirugía guiada, el camino que ustedes deseen seguir, el fin último, como son los dientes, son los que guiarán no solamente la instalación de los implantes, sino que también la reconstrucción de este diente, de este reborde alveolar. Vamos a tener entonces aquellos rebordes alveolares que solo requieren reconstrucción en ancho, y eso lo sabremos con el encerado diagnóstico, con la planificación digital, o defectos que no solamente requieran reconstrucción en ancho, sino que también en altura. Insisto, esto está dado o determinado por la posición dentaria. Otro concepto importantísimo, más allá del diagnóstico del lecho receptor, es desde el punto de vista óseo, es el diagnóstico del lecho receptor desde el punto de vista de los tejidos blandos. No solamente en cuanto a la disponibilidad del tejido blando para el cierre primario, sino que también respecto del biotipo, es decir, del grosor del tejido blando. Todos sabemos que el tejido blando es un aspecto importante. Tissue is the issue. De tal manera que si el tejido blando es deficitario o realmente lo he manejado mal durante el procedimiento de reconstrucción, no es raro esperar que el pronóstico de esa cirugía sea deficiente o que tengamos problemas o complicaciones que van a tener sin ninguna duda resultados nefastos respecto del resultado de la reconstrucción vertical, horizontal o eventualmente desde el punto de vista de la sanidad del lecho quirúrgico en cuanto a la posibilidad de infecciones. El cierre primario libre de tensión está asociado, insisto, no solamente a la técnica de sutura,
no solamente al material de la sutura que estamos utilizando, sino que cómo manejo el tejido blando para respetarlo. El primer consejo que vemos en grandes cirujanos, ¿cierto?, de cirugía de mediana o alta complejidad, es la anatomía. Y para evitar estructuras anatómicas nobles, estas hay que observarlas. Es muy frecuente ver pacientes con daños severos a estructuras nerviosas como el nervio mentoniano, nervio alveolar, básicamente porque esas estructuras no se buscaron en una primera instancia, sino que se encontraron de manera accidental y ya en un momento en que ya es tarde, cuando el daño está hecho. No hay mejor manera de evitar las estructuras que observarlas a priori, ir a buscarlas para evitar el daño posterior. En segundo lugar, y no sin menor importancia, está el manejo de los tejidos blandos respecto de lograr el cierre primario libre de tensión, y en este aspecto es extremadamente importante, sobre todo en la mandíbula, manejar el colgajo lingual. Muchas veces se habla de cómo manejar el colgajo vestibular, pero es fundamental el manejo del colgajo lingual. Eso significa, ¿cierto?, la sección del periósteo sin necesidad de uso del bisturí, solamente con la tensión del instrumento aplicado con disección Roma, de tal manera que la mucosa se desliza por el músculo milioideo y determina un acceso o una liberación del tejido blando que permite posteriormente el cierre primario en el centro del reborde. El manejo del colgajo lingual en el sector anterior es diferente. En esta zona sí requerimos de bisturí, porque en esa zona tenemos presentes inserciones musculares muy importantes de los músculos genioglosos, genioideo, y que es necesario cortar, y la única manera es hacerlo con bisturí. Es una inserción muy fuerte. Diferente es el manejo del colgajo vestibular, donde la incisión periosteal en una sola línea y luego la disección Roma van a ser la técnica de elección en el 100% de los casos donde queramos respetar la vascularización y la regeneración rápida y progresiva del periósteo. Recuerden que en algunas circunstancias el periósteo todavía tiene alguna capacidad osteogénica y eventualmente constituye también una buena membrana oclusiva. Mientras eso sucede, ¿cierto?, nosotros vamos a tener que propender a resolver casos de RROG con membranas oclusivas, pero que tengan efecto de barrera. De tal manera, entonces, como manera de resumen, que vamos a tener una multiplicidad de técnicas quirúrgicas y que vamos a elegirlas dependiendo del lecho receptor, ya sea desde técnicas de reconstrucción simple, donde tenemos defectos de 4 paredes, me refiero no a la complejidad protésica, sino que a la quirúrgica, donde defectos de 4 paredes prácticamente la regeneración está garantizada por el lecho óseo, y vamos a ir sofisticando la técnica, vamos a ir complejizando la técnica en la medida que ese defecto sea aún más complejo o sea deficitario en paredes, desde bloques interposicionales, split maxilar, bloque halogénico, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista y analizando la evidencia científica, me encuentro con que la mayoría de las técnicas quirúrgicas o las elegidas con mayor frecuencia son las técnicas en base a la ROG. La que lleva, ¿cierto?, la punta de lanza en cuanto a la frecuencia de utilización es el uso de membranas colágenas. El uso de membranas colágenas que habitualmente se indicaban solamente para ROG, o sea, regeneración o seguidad, cada vez más se está sofisticando la tecnología de la síntesis de esas membranas oclusivas, que eventualmente también las podemos utilizar en la reconstrucción vertical en casos específicos donde queremos reconstruirnos más allá de 3 o 4 milímetros. En mi experiencia, la utilización de técnicas quirúrgicas con membranas no reabsorbibles, como por ejemplo las mallas de titanio o las membranas oclusivas de teflón, eventualmente los bloques de autoinjerto son técnicas que personalmente he ido dejando de lado y he dejado la puerta abierta, como les comentaba, para la utilización de membranas de colágeno de lenta reabsorción, para la utilización de láminas halogénicas corticales, para la utilización de láminas autógenas y eventualmente accedo también al concepto de medicina regenerativa en esta evolución que un cirujano siempre debe tener buscando la satisfacción del paciente respecto del éxito quirúrgico de la reconstrucción y de disminuir la morbilidad. Partimos siempre analizando la historia y es eventualmente la reconstrucción con bloque autógeno
lo que yo aprendí, lo que primero hice, y nos dimos cuenta con el paso de los años que la cirugía reconstructiva con bloque autógeno es una cirugía reconstructiva que eventualmente, desde el punto de vista técnico, y quiero insistir, que desde el punto de vista técnico tiene muchísima predictibilidad, ya sea tomando injertos de la zona de la cresta ilíaca, de la calota, de la zona autógena interna, mentón, rama, tienen buena predictibilidad desde el punto de vista técnico, insisto. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que estos bloques dependen casi en un 100% de la capacidad neoangiogénica del lecho receptor. Y cuando hacíamos estos bloques y empezamos a revisar la cantidad de complicaciones, y más importante aún, el rendimiento de estos bloques en el largo plazo, y estoy hablando del bloque cuando se utiliza para la instalación de implantes, nos dimos cuenta que el 80% de esos casos o tenían complicaciones respecto de tejido blando o tenían complicaciones respecto del porcentaje de células viables que quedaban en esos bloques. La cantidad de implantes que se perdían en zonas de bloque autógeno es alta. Y nuevamente hacemos estudios y confirmamos que el porcentaje de células viables que quedan en las zonas de bloque autógeno es baja, y eso entonces nos habla de que eventualmente estas técnicas, con el paso de los años, van a perder hueso, es poco estable, y eventualmente, si en algún momento fueron elegibles, creo que hay técnicas actualmente que superan la predictibilidad del bloque autógeno. Aquí tenemos un ejemplo que fue operado en el 2001 y luego tenemos un seguimiento prácticamente de 14 años. En la zona del lado derecho arriba ustedes ven la cantidad de hueso autógeno, perdón, la cantidad de hueso que se logró reconstruir. Sin embargo, al momento del control observamos una gran pérdida ósea y los implantes están prácticamente anclados en el hueso remanente que quedó en el hueso nativo, y muy poco hueso de ese injerto sobrevive. Y básicamente la causal es biológica. La cantidad de hueso viable, vital, células viables, que realmente teníamos al momento de la reconstrucción era muy baja, y eso se traduce en la pérdida del injerto con el paso del tiempo. Entonces, el utilizar cirugía reconstructiva en bloque comienza a cambiar ya desde el año 2010, 2013, 2014, comienzo a virar en cuanto a la forma de tomar los injertos, y algo que nosotros dábamos por sentado en las capacidades que tenían estos bloques, nos dimos cuenta que desde el punto de vista biológico, básicamente lo que quedaba del hueso pudiese ser osteoconductivo y con muy poca capacidad osteogénica, ya que células viables prácticamente no quedaban, y con una potencialidad autoinductiva también muy baja. Esto hace pensar entonces que el autoinjerto en bloque tiene eventualmente, como se dijo, alguna capacidad osteogénica, pero carece de células viables. Una de las formas para hacer cirugía reconstructiva en el seno maxilar es, en sentido vertical, es aprovechar la neumatización. Entonces, vamos a hablar un poco de un artículo que publicamos en el año 2016, cómo el maxilar superior, desde mi punto de vista, presenta una estructura basal muy congruente con la rehabilitación híbrida. Para evitar procedimientos complejos de alta morbilidad, como fue la cirugía reconstructiva en bloque tomando autoinjerto extraoral, viramos entonces a utilizar las cavidades del seno maxilar en aquellos casos en que teníamos deficiencia en el hueso vertical y en los que se pudiese elevar el seno maxilar. Utilizamos el implante cigomático, pero como última opción en estos casos, no como primera opción. Preferimos buscar o generar hueso en la cavidad biológica natural, que es el seno maxilar. Por lo tanto, nuestra planificación va a ser elevación del seno maxilar bilateral con relleno anterior y eventualmente con instalación de implantes de manera bilateral. Aquí tenemos el ejemplo de un caso extremadamente atrófico, con una prótesis de acrílico muy grande, y lo que hacemos entonces es elevar el seno maxilar de manera bilateral, utilizar solo biomateriales, en este caso al injerto cortical, instalando implantes de manera bilateral a la derecha y a la izquierda, y observamos cómo este injerto va evolucionando con el tiempo. Observamos el típico domo del injerto sobre el implante y la gran cantidad de hueso neoformado
a pesar de la gran cantidad de atrofia. Como observamos en la publicación que hicimos en el año 2016, la pérdida ósea marginal de esos implantes es congruente con la biología. Por lo tanto, cada vez que hacemos compresión de ese hueso marginal, ese hueso tiende a reabsorberse. En la medida que ese hueso nos dio estabilidad primaria y permitió la osseointegración en la zona del injerto, cuando hagamos la conexión, estamos ya preparados para corregir la pérdida marginal con una ROG tradicional. Es así como haciendo la ROG y eventualmente aprovechando para hacer la conexión con los multi-unit para hacer una rehabilitación, en este caso digital, híbrida, donde la mayoría del defecto, o prácticamente el 100% del defecto, es compensado con la prótesis híbrida. Eso significa que la estructura osseointegrada se hizo a expensas del seno maxilar, pero la estructura dentaria, y me refiero a tejidos blandos, tejidos duros, es recuperada en un 100% en su integralidad por una prótesis híbrida que no solamente devuelve dientes, sino que también devuelve la estructura de los tejidos blandos. Esta es una técnica que habitualmente utilizamos en rebordes alveolares con atrofia mórbida, aprovechando la caja biológica que siempre está presente en el seno maxilar y teniendo en consideración las limitaciones anatómicas que eventualmente rebordes atróficos mórbidos tienen respecto a estructuras nobles como son el infundíbulo en el seno maxilar o el penacho suborbitario como estructura nerviosa en el maxilar superior. Fíjense en este mismo caso, los 4 años de seguimiento en esta estructura híbrida y lo interesante de cómo este domo, que en un principio vimos en la parte apical del implante, ha tenido un remodelado fisiológico. Muchas veces se tiende a pensar que porque tenemos injerto de la parte apical, ese injerto funcionó. Recuerden que un material reabsorbible y se transforma en hueso va a tener un comportamiento fisiológico igual que el hueso nativo. De tal manera que en rebordes alveolares, en rebordes donde hicimos elevación de seno maxilar, la pérdida ósea apical es congruente con su fisiología. No significa fracaso de la reconstrucción. Por el contrario, recuperamos la fisiología del reborde. Este es el componente biomecánico. El hecho de tener extremos libres en sentido antero-posterior, es decir, mesiales distales, y tener cantilever o extremos libres en sentido transversal, es decir, derecha hacia el centro o izquierda hacia el centro, son absolutamente compensados con la posición de los implantes respecto de su ferulización. La estabilidad de los implantes, además de estar dada por la desintegración, está dada por la férula que constituye esta prótesis híbrida. A esto me refería con la salud del seno. Los implantes se integraron, en algún momento ocupamos espacio del seno maxilar, el reborde alveolar se reconstruyó, se regeneró, pero la fisiología del seno maxilar sigue siendo compatible con salud del sistema respiratorio alto. Cuando utilizamos bloques autógenos, en este caso un bloque tomamos de la rama mandibular y lo utilizamos como un injerto en Olney, la verdad es que no nos fue muy bien, la tasa de fracaso fue alta y aquí tenemos un ejemplo donde el bloque óseo debe carecer muchísimo de células viables y eso hace que no solamente perdamos la mayoría o la mayor parte del injerto, sino que también, fíjense lo que hicimos el año 2005, pusimos los implantes y a los 5 años ya habíamos perdido prácticamente todo el injerto o la altura que ganamos con el injerto y además perdimos el implante de la zona del centro. Es así entonces como variamos desde la reconstrucción con autoinjerto en bloque, variamos a la reconstrucción con autoinjerto en lámina y chip de hueso, lo que denominamos el Split Bone Technique o Biological Bone Augmentation, BBA, por las siglas en inglés, descrita en el año 1985 por Fuad Curry, donde establece que la biología que está ahí presente constituye la biología del osteoblasto, del osteocito, del osteoclasto, en lo que llamamos el cutting cone. La técnica de Curry no es una ROG, la técnica de Curry es una caja biológica que vamos a realizar con una pared, que es la lámina ósea que tomamos de la rama mandibular, y
un relleno interno, que es el chip de hueso, que la mayoría de las veces los vamos a tomar de la misma zona ahora de la lámina ósea, de la zona retromolar. Se ha comprobado científicamente que la toma de autoinjerto con chip de hueso, con el scraper, el bone scraper, es la manera en que obtenemos o hacemos menos daño al hueso y obtenemos el mayor porcentaje de células viables. Y por lo tanto, vamos a tener del hueso autógeno lo mejor: la capacidad osteogénica, la capacidad osteoinductiva y la capacidad osteoconductiva. Y esta capacidad osteoinductiva está garantizada por aproximadamente 43 factores de crecimiento que van a estar presentes en este chip de hueso. Y por eso es que la técnica del Biological Bone Augmentation es una técnica extremadamente predecible en lechos quirúrgicos de alta complejidad. Y nosotros, ¿cierto?, en nuestra curva de aprendizaje nos pasamos del bloque a la lámina ósea autógena con relleno de bone chip. Este es el mismo defecto 4 meses después de la cirugía reconstructiva autógena, donde observamos, ¿cierto?, el rojo del típico hueso bien vascularizado, donde vamos a poner un implante 4 meses después y eventualmente pudiésemos ya realizar alguna maniobra protésica con carga inmediata. Situaciones quirúrgicas más complejas en la mandíbula con la técnica de Curry también, ¿cierto?, son bienvenidas, porque el pronóstico mejora, aunque la curva de aprendizaje en la técnica de Curry es bastante más lenta que en otro tipo de técnica, respecto, ya que tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que tomar una lámina ósea y además vamos a tener que hacer la reconstrucción del lecho. Por lo tanto, tenemos que tener la habilidad quirúrgica para la toma del injerto y tenemos que tener la habilidad quirúrgica también para hacer la reconstrucción en la zona específica. En las fotos de abajo, aunque no están tan buenas, les pido disculpas, ¿cierto?, observamos la zona de reconstrucción y la zona de la instalación del implante en una zona de reconstrucción vertical típica de la mandíbula, aquella zona, ¿cierto?, donde siempre tenemos complicaciones en la reconstrucción, donde nos queda el premolar, el canino, y hacia distal no tenemos prácticamente nada de hueso, y es una forma en U, donde el nervio dentario inferior está ahí a flor de piel. Respecto a la técnica Curry, Curry hizo una modificación muy importante respecto del diseño del colgajo, y la verdad es que fue una importante contribución a una de las mayores complicaciones que se describen en relación a la técnica de Curry, sobre todo en aquellos casos de biotipo fino, que es la dehiscencia o la apertura de la herida. Y es el colgajo de espesor parcial para la técnica de Curry. Este es un caso bastante complejo de reconstrucción vertical, donde tenemos PIC óseos muy bien posicionados, pero el defecto es de una magnitud importante en sentido vertical. Bueno, tomamos la lámina ósea que nos va a servir de caja biológica de la zona de la rama mandibular. Podemos hacer esta toma ya sea con piezocirugía o con sierra, con discos de diamante, como está descrito en la técnica original, pero la modificación viene en la incisión. Fíjense que en esta incisión, en vez de ir por el centro del reborde, es una incisión que va en el fondo del vestíbulo, y en la disección del colgajo tiene espesor parcial hasta la línea mucogingival. Las dos flechas de color azul del lado izquierdo definen la zona donde vamos a hacer un colgajo de espesor parcial. Desde el fondo del vestíbulo hasta la línea mucogingival, espesor parcial. Luego vamos a hacer espesor total hasta exponer el defecto completo, y vamos a tomar el bloque, o la lámina ósea, perdón, no bloque, la lámina ósea, y vamos a comenzar a tallarla para poder realizar un techo. Y esta es la primera, la tercera etapa, donde definimos la altura de la reconstrucción. Y a este le vamos a denominar entonces el techo oclusal. El ideal de utilización para la fijación de la lámina autógena, en este caso, son microtornillos de 1 milímetro. Es ideal el tornillo de 1 milímetro. Y ojalá este tornillo de 1 milímetro sea de acero quirúrgico, que no sea de titanio. El titanio pudiese oseointegrarse, y al momento de retirar los microtornillos, este pudiese fracturarse y poder hacer más compleja la cirugía, ya que vamos a tener que buscar la manera para soltar el tornillo oseointegrado.
y ya que ese tornillo pudiese estar en el camino de la ubicación del implante. Una vez definida la altura y la fijación del techo oclusal, vamos a poner el chip de hueso que hemos tomado también de la zona dadora, de la zona de la rama, directamente contra el periósteo del paladar. Es decir, tenemos un techo oclusal que es óseo y tenemos una pared periostal en la zona palatina. De tal manera que el periósteo del paladar constituye una pared dentro de la caja biológica. Luego, la pared vestibular estará dada por un trozo de lámina ósea que eventualmente pudiésemos haber obtenido de la misma zona dadora. Normalmente lo que hacemos es tomar un espesor de 3 milímetros de lámina de la zona de la rama y dividirla en dos trozos de 1,5 milímetros. En algunas situaciones más complejas vamos a acceder a la otra rama. Indudablemente que esta es una técnica quirúrgica más compleja y que es mucho más mórbida porque, lógico, vamos a tener que acceder a la zona dadora y también, por supuesto, a la zona receptora. Y lo importante de esta modificación de la técnica de Curry respecto del colgajo es la sutura, porque es indudable que vamos a tener que hacer el cierre por plano, luego primero el cierre periostal y luego el cierre mucoso, lo que nos garantiza un cierre primario libre de tensión y nos aleja la posibilidad de tener una dehiscencia en la zona de la incisión. Como les comentaba, para la técnica de Curry podemos utilizar la piezocirugía. La verdad es que el piezótomo es una técnica, es un instrumento muy útil, no solamente para la técnica quirúrgica de Curry, sino que para muchas otras, así que probablemente si ustedes tienen un piezocirugía más simple, porque van a tener más expertise, aquí se ve obteniendo la lámina y utilizando el microtornillo de 1 milímetro para hacer una reconstrucción en ancho con la técnica de Curry, y se observa también el manejo de los tejidos blandos y colocando el hueso autógeno en forma de chip en la caja biológica. En esta transición de técnicas quirúrgicas de lo más mórbido a lo menos mórbido y de tener éxito con menor complicaciones, aparecen los biomateriales. Actualmente los biomateriales tienen un desarrollo biológico, tienen un desarrollo desde el punto de vista celular muy importante. Y cuando nosotros decidimos utilizar materiales o biomateriales, principalmente desde mi punto de vista, el gold standard deja de ser el seno injerto en esta transición, deja de ser el seno injerto no reabsorbible, y el gold standard pasa a ser el halo injerto reabsorbible, de tal manera de tener la mayor cantidad de hueso vital posible y evitar la presencia de partículas que no tienen células viables. Es muy importante conocer el proceso que está detrás del biomaterial que voy a utilizar. Si yo estoy utilizando material halogénico, debo saber cómo se esterilizó, debo saber qué proceso se utilizó en la liofilización de ese biomaterial, qué procesos están involucrados para mantener sus características biomecánicas. ¿En qué sentido? En que realmente el biomaterial que estamos poniendo ahí en nuestra caja biológica tenga el mejor material y se comporte de la mejor manera posible respecto del lecho receptor. Por ejemplo, me refiero a utilizar haloinjertos corticales que no solamente tengan capacidad osteoconductiva, sino que también tengan capacidad osteoinductiva. Ahí tienen las mezclas de huesos corticales desmineralizados más desmineralizados. Es extremadamente importante tener en cuenta que no todos los procesos son iguales. Respecto de lo mismo, cuando nosotros determinamos la utilización de un biomaterial y haciendo hincapié, en que el mejor biomaterial es aquel que deja hueso vital, cada vez que nosotros utilizamos materiales no reabsorbibles, estamos dejando una huella. Así como está de moda, ¿cierto?, el calentamiento global y dejamos huella de carbono, nosotros podemos decir que dejamos una huella en el paciente cada vez que ponemos allí un biomaterial que no se reabsorbe, que no tiene turnover, que no se reemplaza por hueso. Eso deja una huella, no solamente a nivel local, sino que eventualmente pudieses tener una representación a nivel sistémico.
Tenemos numerosas enfermedades actualmente en pacientes de mediana edad, adultos mayores, que padecen de patologías autoinmunes. No podemos saber a ciencia cierta si alguno de los biomateriales que estamos utilizando no reabsorbibles, que dejan una huella, eventualmente pudiesen tener algún tipo de incidencia. Así como se han visto materiales o biomateriales que se han utilizado en ortopedia, que dejaban un tremendo daño. Estoy hablando, por ejemplo, de las prótesis de cromo cobalto. Los dentistas utilizamos mucho el cromo cobalto en colado, en implantes subperiósticos, me acuerdo, en los años 60, 70, a veces 80, el cromo cobalto es extremadamente nocivo para la salud, sin embargo lo utilizamos. La huella que nosotros dejamos con los biomateriales es extremadamente importante. En ese sentido, cuando utilizamos materiales no reabsorbibles, imagínense que ustedes, este es el injerto que están poniendo, e imaginan que el hueso es el cemento que está entre los ladrillos que pudiese ser el material no reabsorbible. Cada vez entonces que nosotros no utilizamos materiales reabsorbibles, tenemos una piedra, por llamarlo de alguna manera, en el trayecto de un implante, o tenemos este pedazo de injerto que no se va a desintegrar a la superficie implantaria, que por un lado va a disminuir la potencialidad de desintegración del implante, por otro lado va a dejar una huella, y pudiese ser un biomaterial que en algún momento, mediano o largo plazo, pudiese producir un problema inflamatorio local y la pérdida del implante. Un caso mío que hice en el año 2001, miren el biomaterial, después de casi 10 años, utilizando BIOS, ahí está presente, no se ha movido, ahí está. Eso para nosotros antes o puede ser una ventaja, pudiese ser en alguna situación, pero definitivamente no es una ventaja respecto del porcentaje de hueso vital o del porcentaje de células viables en relación a la cirugía reconstructiva. Este es un caso antiguo para demostrarles lo que quiero decir, que operamos en el año 1997 y tenemos un seguimiento de una elevación de seno maxilar bilateral hasta el año 2021, que este paciente consulta por una pérdida del implante del lado derecho. Fíjense usted esta estructura en la elevación de seno completamente radiopaca, con una intensidad de radiopacidad que no condice con la radiopacidad que normalmente tiene el hueso. Eso habla de un material no reabsorbible, y como les comento, retiramos el implante que tiene movilidad y vemos allí cómo el biomaterial no reabsorbible está integrado a lo que quedó de hueso, pero definitivamente no está integrado al implante, y con restos de tejido de granulación que potencialmente incidieron en la pérdida de este implante en el seno maxilar derecho. La fisiología del seno maxilar debe ser respetada, y es por eso entonces que en esas situaciones utilizamos solamente materiales no reabsorbibles. Otro eventualmente elemento muy importante entonces es el mecanismo biológico para la regeneración ósea, y ahí va a tener alta competencia el tipo de biomaterial que vamos a utilizar, como les comentaba. De tal manera que si ahora yo comparo la biología detrás de una técnica de Curry, le hace osteoconductividad, osteogenicidad y osteoinductividad, se deben comparar desde el punto de vista biológico con el uso de aloinjertos o biomateriales y membranas oclusivas. Se puede lograr el mismo nivel de éxito en ambos casos. ¿Qué varía? La biología. Y la biología hace cambiar el tiempo. Si en una reconstrucción con autoinjerto tipo Curry requiero de 4 meses para la maduración del tejido óseo, pues bien, para el turnover, para el creeping substitution del biomaterial, voy a necesitar más tiempo. Eso no significa que uno sea mejor que el otro, significa que las biologías son diferentes. De tal manera que cuando yo utilice una técnica de Curry pura, Biological Bone Augmentation, que no es una ROG, insisto, no es una ROG, requiero de 4 meses para instalar el implante y eventualmente carga inmediata. Sin embargo, cuando utilice una ROG, voy a requerir de un biomaterial, voy a requerir de una membrana oclusiva y voy a requerir de tiempo. Mientras más complejo es el defecto, mayor estabilidad debe tener esta caja biológica y más
o más lento deba ser la reabsorción del biomaterial. Por lo tanto, el tiempo para este creeping debe ser más, entre 6 a 9 meses, instalaré el implante y luego tendré que dar el tiempo para la desintegración. La biología es diferente. El éxito puede ser o puede realizarse o puede lograrse en ambas situaciones. Por lo tanto, volviendo al tema de elegir la técnica con el máximo éxito posible, por el máximo tiempo posible, pero con el menor daño posible, es que eventualmente nos vamos a circunscribir desde mi punto de vista y desde el punto de vista científico, como lo está diciendo la literatura, en algunos casos a preferir 100% de materiales reabsorbibles, sobre todo en aquellos casos de los que depende la desintegración de un implante. La utilización de biomateriales no reabsorbibles nos lleva a complicaciones como esta. La exposición de las membranas no reabsorbibles, la exposición de las mallas de titanio, y es muy importante considerarlo. Cada vez que nosotros elijamos este tipo de biomateriales, tenemos a portas la complicación. En mis manos, probablemente en algunos de ustedes, la membrana de teflón les ha andado muy bien y tiene una tasa muy baja de fracaso. Lo que me asusta de este tipo de membrana es que fracasan en el 80% de los casos en biotipo fino, y cuando fracasan se expone el biomaterial, se expone a la posibilidad de una infección, y más aún, lo que les comentaba en un principio, el defecto normalmente es peor que el defecto con que el paciente llegó a nuestra primera consulta. Siempre me quedo con esta frase. Cuando tengo biotipos finos o tengo biotipos gruesos, si se expone un material no reabsorbible, el biotipo empeora. Pero si tengo biotipos finos o tengo biotipos gruesos y estoy utilizando materiales reabsorbibles, ese biotipo tiende a mejorar, sobre todo, como les comento, en casos de biotipo fino. En la revisión entonces y en esta progresión de técnicas quirúrgicas, donde fuimos del autoinjerto en bloque al autoinjerto en lámina, al bone chips, y ahora a elegir biomateriales, es decir, a ir hacia los materiales que no son autoinjertos, es que en una primera etapa conocimos de la Box Technique, el ácido poliláctico, que es un material que se utilizó en la cirugía reconstructiva, en la malformación, por ejemplo, en las craneosinostosis. Utilizamos ácido poliláctico para reconstrucciones en sentido vertical, donde, y en este caso en particular, habían implantes mal ubicados, implantes que estaban con perimplantitis, implantes que estaban invadiendo el canal mandibular, donde el paciente tenía defectos en sentido vertical muy grandes, y resolvimos esto haciendo una caja biológica, en este caso con ácido poliláctico, Box Technique, y comenzamos a rellenar ahora esta caja con una mezcla entre aloinjerto y senoinjerto no reabsorbible en una primera etapa. Hicimos biopsia, hicimos histología de estos casos y observamos un mayor porcentaje de hueso vital, pero todavía tenían estas partículas en su interior que no eran reabsorbibles. Este caso, por la complejidad, volvimos a hacer otra Box Technique sobre la primera y pudimos instalar implantes al lado izquierdo en hasta hacerlo en 2 cirugías separadas. Lo mismo hicimos al lado derecho y pudimos, ¿cierto?, reconstruir en aproximadamente 7 o 8 milímetros y tener este paciente listo para su rehabilitación. Con el advenimiento de nueva tecnología en cuanto al diseño de láminas óseas, es que se nos abre la puerta de membranas que hacen cross-linking con ribosa. Por lo tanto, elegimos para algunos tipos de reconstrucción vertical la ROG, basándonos en la evidencia científica del buen pronóstico que los implantes cortos tienen. Actualmente, la literatura que se publica para implantes cortos asociados a reconstrucción vertical, debido a esta mejora en el diseño, en este biodiseño que tienen los implantes cortos, nos hace pensar entonces que en rigor, utilizar la cirugía reconstructiva para poner implantes de longitud tradicional, llámese de 8 milímetros y más o de 10 milímetros y más, es una cirugía reconstructiva innecesaria.
Por lo tanto, la tendencia actual en esta progresión en mi curva de aprendizaje es que tiendo a hacer reconstrucciones menos invasivas, con menos expectativas respecto a la cantidad de hueso en reconstrucción vertical, salvo para aquellos casos en que quiera poner implantes cortos, que para mí entonces es la combinación perfecta, implante corto, membrana de lenta reabsorción que hace el crosslinking con ribosa. Este artículo, que es bastante reciente, del año antepasado, el 2019, donde de Díaz y Pecorari, que hacen una revisión sistemática respecto a las técnicas de reconstrucción y llegan a la conclusión de que no existe ninguna evidencia científica que diga que es mejor hacer reconstrucciones para poner implantes más largos que hacer reconstrucciones pequeñas para implantes cortos. La tasa de rendimiento de complicaciones se inclina hacia la utilización del implante corto versus implantes con reconstrucciones para lograr mayor longitud. Por lo tanto, en esta curva, les insisto, en este tipo de situaciones ya no pretendo reconstruir para lograr la ubicación de un implante de mayor longitud. Lo que hago es reconstruir para poner implantes cortos. En mi casuística, llamo implante corto aquel implante de 8 milímetros, dejando el 8 milímetros fuera, 8, por así decirlo, 7.9 milímetros y menos. Nunca he puesto implantes de menos de 6 milímetros. Por lo tanto, para mí el implante corto, en mi experiencia, es el de 6 milímetros a 7.9 milímetros. A ese es el que llamo yo implante corto. En este caso, que viene de una cirugía reconstructiva vertical con membrana de teflón reforzada fracasado, el defecto es mucho mayor de lo que el paciente venía, pierde 3 implantes y ese es el tercero que vamos a tener que remover al momento de este segundo intento de reconstrucción. Ubicamos 3 implantes. El implante anterior tiene 8 milímetros y los 2 implantes posteriores o distales son cortos. Los 2 distales son de 7.5 milímetros y hacemos entonces una estabilización de una membrana de lenta reabsorción, lo que llamamos long lasting membrane, con una estructura de crosslinking con ribosa, la tecnología que se denomina Glimatrix. Ponemos allí debajo una combinación de un 70% de autoinjerto y un 30% de aloinjerto, 70% mineralizado, 30% desmineralizado. 70% autógeno, 30% halogénico cortical. Dentro de ese 30% halogénico mixto, hay un porcentaje de hueso desmineralizado en un 30%. Lo que utilizamos para estabilizar este tipo de membrana, que es la membrana con tecnología Glimatrix, usamos una sutura periostal. La sutura periostal requiere de un manejo especial del colgajo. Es una incisión en línea donde la utilización de una sutura reabsorbible, normalmente de diámetro 4 a 5,0, monofilamento, va a estabilizar la membrana, ya sea atravesando la fibromucosa lingual o atravesando la fibromucosa palatina. Las suturas van a ir por sobre la membrana, nunca atravesando la membrana. Con esta técnica logramos una estabilización adecuada de este tipo de membranas que con tecnología Glimatrix son membranas que no permiten ser estiradas, que no puedo atravesarlas con la sutura porque se rompen, pero tienen una gran ventaja, no tienen reacción inmunogénica local y van a estar ahí presentes por al menos 6 meses. Es decir, cuando ustedes abran, se van a encontrar todavía con el proceso de degradación de la membrana. Son 100% reabsorbibles. Ahí tenemos, ¿cierto? Entonces la estabilización de la membrana, en este caso, el cierre primario libre de tensión con el manejo lingual y vestibular y la cantidad de hueso reconstruido. Fíjense que hemos reconstruido aproximadamente 3 o 4 milímetros, cosa que antes con la ROG tradicional no podíamos hacer y teníamos que realizar con técnicas mucho más complejas, más sofisticadas, con mayor morbilidad y también con muchísimo mayor costo para el paciente. La cantidad de hueso
reconstruido en sentido vertical y con los pilares de cicarización, lo que nos permite ya comenzar con la etapa de rehabilitación. Mírenlo, este caso, donde normalmente había hecho una técnica de Curry, ahora voy a intentar o vamos a hacer una colocación de implante corto. Fíjense, el implante está enganchado en 1 milímetro, muy estable, pero solo en 1 milímetro, y vamos a pretender la reconstrucción en 4 milímetros. Utilizo la misma mezcla, 70-30, 70 autógeno, 30% halogénico cortical mixto, y vamos a utilizar la membrana cross-linking ribosa con esta mezcla, y vamos a atravesar entonces el defecto hacia el otro lado, y vamos a hacer lo que les comentaba con sutura periostal y lograr cierre primario libre de tensión. Fíjense lo sano, la salud de los tejidos blandos. No solamente hemos recuperado el nivel de la línea mucogingival, sino que también tenemos volumen, tenemos encía queratinizada, lo que nos garantiza el éxito de las coronas, de la prótesis, donde los pilares van a estar rodeados de una encía insertada, encía queratinizada, que le da muy buen pronóstico y va a evitar per se la aparición de una perimplantitis. Hacemos la apertura en el segundo tiempo quirúrgico, luego de aproximadamente 5 meses, y lo que siempre vamos a observar cuando abramos los casos con membranas cross-linking ribosa, con la tecnología Glimatrix, es que vamos a observar la membrana en su etapa de degradación, en su etapa de incorporación. Insisto que a pesar de que se está viendo a los 6 meses, es una membrana 100% reabsorbible. Me da estabilidad de esta caja biológica hecha con colágeno por más tiempo de lo que habitualmente teníamos. Miren la cantidad de hueso. Recuerden que el implante distal estaba prácticamente completo fuera del reborde y con una técnica quirúrgica simple, donde estamos aprovechando la potencialidad del Glimatrix y de la combinación de aloinjerto con autoinjerto, tenemos un caso de reconstrucción de muy buen pronóstico y con una morbilidad muy baja, con los pilares ya de cicarización listos para iniciar la fase protésica. En resumen, en la reconstrucción vertical mandibular, en aquellos casos que tengo, y esta es una opinión personal, en aquellos casos que tengo defectos de menos de 8 milímetros, voy a usar o voy a realizar aumentos verticales para implantes cortos. Cuando tenga 8 a 10 milímetros de hueso remanente, voy a ubicar implantes cortos entre 6 a 8 milímetros de manera directa, y cuando tenga reborde alveolares de más de 10 milímetros, me voy a un implante estándar alrededor de los 8 milímetros. Esto, por supuesto, que tiene una consideración protésica. Nunca voy a rehabilitar implantes unitarios cortos. Siempre voy a hablar de implantes cortos cuando tengo la posibilidad de ferulizarlos, de unirlos. Por lo tanto, en aquellos casos en que tenga un unitario, estoy obligado a hacer una reconstrucción más compleja. Sobre todo, por ejemplo, cuando tengo la pérdida de un molar o tengo una pérdida de un premolar, no puedo allí poner un implante corto. Es allí donde voy a hacer probablemente una técnica de Curry en reemplazo de una técnica de implante corto con membrana Glimatrix. Otra manera en que hemos evolucionado para la reconstrucción vertical es hacer una técnica de Curry, o también denominada Shell Technique, pero ahora vamos a usar una lámina ósea que es halogénica, una lámina cortical halogénica. Hay diferentes procesos de hueso halogénico en lámina que tiene una tecnología adecuada respecto de su estabilidad mecánica. Muchas veces estos biomateriales carecían de propiedades mecánicas y cuando se hidrataban perdían la capacidad de ser fijados con microtornillos. Actualmente existen láminas corticales halogénicas que tienen una densidad, que tienen una capacidad biomecánica que resiste la compresión de los tejidos y que permite estabilizarlos sin ningún problema con microtornillos. Entonces, en el proceso biológico involucrado en una técnica de reconstrucción vertical en el cual voy a usar una lámina ósea, voy a utilizar varias tecnologías que aparecen descritas en esta diapositiva. ¿Por qué me detengo en la utilización de procesos? Porque ahora sé qué procesos son los que debo elegir para una determinada técnica quirúrgica.
Cada proceso, en este caso, cada proceso tiene su patente, cada proceso tiene su evidencia científica. Voy a aparejar la lectura del lecho quirúrgico con el proceso involucrado, y eso significa con las ventajas que eventualmente me da cada proceso en lo particular. En esta reconstrucción mandibular vertical, lo primero que vamos a hacer entonces es un paciente con perimplantitis, lo primero que hacemos es detoxificar la zona, eventualmente manejar el exudado, tratar la perimplantitis, y en esas condiciones entonces nos vamos a la cirugía reconstructiva. Lógicamente vamos a tener que retirar esos 2 implantes y hacemos una shell technique o técnica de Curry modificada, si ustedes quieren, donde vamos a utilizar, en vez de un autoinjerto, vamos a utilizar una lámina halogénica cortical. Y vamos a fijarla también con tornillo de acero quirúrgico de 1 milímetro de diámetro. Hacemos esta caja biológica, y en este caso reconstrucción en ancho y vertical, y vamos a rellenar esta caja biológica con una mezcla de, con aloinjerto mezclado 70 mineralizado, 30 desmineralizado de origen cortical, y sobre ello vamos a aplicar una membrana de cross-linking ribosa Glimatrix con sutura periostal. Miren la salud del tejido blando, miren la calidad de la encía insertada, miren la recuperación de la línea mucogingival. Esto habla de eventualmente del buen desarrollo de la técnica, pero habla aún más de la biología que hay detrás del biomaterial que utilicé. El postoperatorio 6 meses nos habla de una reconstrucción en sentido vertical. Al abrir, observamos todavía restos de la membrana cross-linking ribosa. Observamos que se ha producido prácticamente el 100% de este turnover del injerto en hueso nativo, y lo que también observamos es que la lámina ósea está completamente irrigada y está neovascularizada y hace parte de la estructura como una cortical autógena, como una cortical propia del paciente. Restos de membrana, ponemos los implantes y esperamos su oseointegración. Luego de 3 a 4 meses, observamos el lecho quirúrgico listo para hacer la conexión, observamos la oseointegración de los implantes, y aquí sí se observa muy bien la vascularización de esta lámina cortical. Fíjense cómo se ve al momento de retirar el tornillo, el sangramiento que aparece ahí en la zona central de la lámina cortical. Y el paciente listo para iniciar su fase de reconstrucción. Pudiese hacer aquí un resumen entonces de cuáles son las técnicas quirúrgicas elegibles para el aumento en sentido vertical, y esta es una experiencia personal, es una opinión personal. Revisemos entonces. En aquellos casos donde tengo un hueso vertical remanente entre 3 a 4 milímetros y tengo un espacio de no más de 2 o a 3 piezas dentarias, voy a utilizar implantes cortos con una membrana oclusiva de lenta reabsorción, la tecnología Glimatrix. Cuando tenga un remanente óseo de menos de 3 milímetros, con un máximo de extensión de 3 dientes, voy a optar a una técnica de Curry convencional, eso significa BBA o autoinjerto, lámina y bone chip, y dependiendo de las condiciones locales, dependiendo del paciente, pudiese elegir también una shell technique, pero asociada a una lámina ósea cortical, halogénica y relleno halogénico. Y cuando tenga defectos más mórbidos, donde la base ósea sea inexistente, donde el peligro de lesión del nervio dentario sea muy alta, eventualmente para una full mandíbula o full arch maxilar, voy a elegir el ácido poliláctico con Box Technique. Una de las técnicas que eventualmente pudiésemos elegir en situaciones extremas y con la tecnología actual, con el diagnóstico actual, eventualmente en mi casuística he reflotado, es la lateralización o el reposicionamiento del nervio dentario inferior o nervio alveolar, utilizando un concepto relativamente antiguo en odontología que es la soldadura intraoral. Entonces, en estos minutos, de estos 15, 20 minutos que me quedan, quisiera conversarles un poquito de este tipo de técnica. La soldadura intraoral, y nosotros la estamos usando en muchos casos para las reconstrucciones mandibulares, es el concepto que se denomina sin cristalización.
Eso significa conducir energía de alta intensidad desde un conductor grueso a un conductor fino. Por lo tanto, la energía se transmite muy rápido y a alta intensidad. Con un conductor que permita recuperar calor. Eso significa que la soldadura en el lecho no produce calor en la zona de la soldadura, sino que es absorbida de manera inmediata por los electrodos de la soldadura. Ya les voy a explicar en qué consiste. Este defecto es un defecto que ha dejado otra técnica quirúrgica. Este es un paciente que nos consultó de una zona del sur de la ciudad donde yo vivo en Concepción, que queda a unos 500 kilómetros de la capital Santiago. Esta es una ciudad mucho más al sur, a unos 600 kilómetros desde Concepción, 1000 kilómetros, un poquito más desde Santiago. Es un paciente que viene mutilado, no solamente desde el punto de vista local, sino que también viene mutilado desde el punto de vista psicológico. No quiere fracasar de nuevo, ha pasado, ¿cierto?, un momento muy duro con la infección, etc. De tal manera que debemos darle una solución lo más rápida posible, con la menor cantidad de potencial complicación posible. Este es la tomografía computarizada, el COMBIN, donde se observa la gran pérdida ósea que dejó, ahí se ven los rastros de lo que se hizo en una cirugía reconstructiva anterior, y revisamos la anatomía. Vemos el nervio alveolar, vemos el nervio mentoniano y vemos el nervio incisivo, un solo nervio, un tronco nervioso que termina, ¿cierto?, en dos ramas, que son el nervio incisivo y el nervio mentoniano, el nervio incisivo intraóseo y el nervio mentoniano que va por los tejidos blandos. Al momento de abrir entonces el lecho quirúrgico, vamos a encontrar lógicamente el nervio mentoniano, y lo que quiero hacer entonces es una disección del nervio, pero a través de la osteotomía. La osteotomía lógicamente la vamos a hacer con piezocirugía, y eso es lo que nos permite disminuir el riesgo quirúrgico de lesión del nervio. Y exponemos el nervio alveolar, exponemos el nervio incisivo y el nervio mentoniano. Y la técnica quirúrgica es reposicionamiento del nervio, es decir, voy a tener que cortar el nervio incisivo para sacar el nervio mentoniano y evitar la tracción del nervio. El nervio incisivo, recuerden que inerva las piezas dentarias del sector anteroinferior, inerva los tejidos blandos del sector anteroinferior. La verdad es que no tiene ningún sentido respecto del daño que tiene respecto de la potencial efecto secundario que tendría seccionar el nervio incisivo. Secciono el nervio incisivo y me queda entonces esta especie de cabeza de caracol, donde una de las antenas es el nervio mentoniano y la otra es el muñón del nervio incisivo, y luego hacia atrás el tronco nervioso del nervio dentario inferior. Ahí se ve mejor, nervio alveolar, nervio incisivo, nervio mentoniano, y puedo instalar 4 implantes, me parece que son, ¿cierto? Y al lado derecho se ve la nueva emergencia del nervio alveolar, por así decirlo, una nueva emergencia del nervio alveolar. Instalamos entonces efectivamente 4 implantes, inmediatamente hacemos la conexión con el pilar protésico definitivo, el multi-unit, e instalamos sobre los multi-unit pilares para soldar, y lo que vemos ahí es una barra de titanio de 2 milímetros de espesor que es conformada de manera manual y se va a soldar a los pilares. Ahí ven ustedes los puntos de soldadura. En la sin cristalización, a menor diámetro o mientras más puntiforme sea la soldadura, mejor pronóstico va a tener en cuanto a la estabilidad y a la firmeza de esta soldadura. Hemos hecho algunos registros protésicos, por lo tanto, aprovechamos de tomar una impresión de esta estructura, ¿cierto? Se toma una impresión inmediatamente en el postoperatorio y sale esta estructura, ahí está dentro de la silicona la barra soldada, y el laboratorio recibe de manera inmediata esto, y podemos instalar en el mismo momento en que hicimos la cirugía, a las 4 horas podemos obtener la prótesis híbrida. En este caso denominamos prótesis híbrida de larga duración o prótesis de transición de larga duración a esta prótesis híbrida que está hecha de acrílico y que en el centro tiene esta alma de titanio soldada. En la técnica quirúrgica, entonces, aparte del manejo de los tejidos blandos, es muy importante entonces la utilización de la cirugía, de la piezocirugía,
que nos permite la disección del nervio dental inferior. Observen ustedes cómo podemos sacar el nervio del conducto dentario y a la vez instalar los implantes, que nos quedan con una muy buena estabilidad, lógicamente, porque ese hueso es hueso basal. Terminamos la disección del nervio y lo retiramos completamente hacia vestibular, y en el momento en que estamos poniendo los pilares multi-unit, el nervio queda completamente cubierto con una matriz dérmica, ¿cierto? Lo enrollamos, una especie de protección para el nervio, y ahí ven ustedes cómo se realiza la soldadura intraoral y la ubicación de la prótesis soldada intraoral, que le da solución inmediata al paciente. En un control de un año postoperatorio, fíjense la salud de los tejidos blandos, cómo la encía queratinizada protege de una potencial periimplantitis a esta estructura. Otro defecto, igual en un paciente más joven, un paciente de 22 años que operamos de un neuroameloblastoma. Aquí se observa la placa de reconstrucción, y vamos a tener entonces que lateralizar nuevamente el nervio, pero aquí les muestro los implantes ubicados con los multi-unit, la soldadura intraoral y la estructura protésica híbrida que denominamos prótesis híbrida de larga duración o prótesis transitoria híbrida de larga duración. Fíjense la salud de los tejidos y el resultado inmediato que obtenemos para este tipo de pacientes que ya vienen seculados de fracasos anteriores o de cirugías de tumores muy complejas y agresivas. Aquí se observa el control postoperatorio con la placa de fijación y la soldadura intraoral. En los últimos 15 minutos de mi presentación, quisiera terminar con lo que estamos haciendo, un poco de punta de lanza en el concepto de medicina regenerativa, donde utilizamos conceptos de factores de crecimiento asociados a la utilización de ondas de choque focales en casos extremadamente complejos, donde hacemos, ¿cierto?, una recapitulación de lo que conocemos en ingeniería tisular, donde los injertos o scaffold, ¿cierto?, las células, los andamios o scaffold, perdón, las células y los factores de señalización o factores de crecimiento en un ambiente apropiado nos aseguran la regeneración de los tejidos. Básicamente lo que estamos usando como aporte celular son células mononucleares que provienen de la cresta ilíaca mediante aspiración de médula ósea. Esta aspiración de médula ósea la hacemos en la clínica, la hacemos bajo anestesia local y sedación, no es necesario llevar al paciente o ingresarlo al hospital. Y además obtenemos células mesenquimáticas, células madres mesenquimales del cordón umbilical. Estas células madres se compran, ¿cierto? Los laboratorios permiten entonces la compra de este tipo de células. Recuerden que las células mesenquimáticas o mesenquimales madres no tienen esta capacidad inmunogénica por ser en el origen poco diferenciada y diferenciable. Entonces aquí hay una combinación de células mononucleares más células madres, un injerto autógeno, que son las células mononucleares, y el otro injerto es halogénico de la misma especie proveniente del cordón umbilical. ¿Qué utilizamos como factores de señalización? Tradicionalmente, y lo que estamos escuchando o escuchamos los últimos 4 o 5 años, fue la utilización de los concentrados plaquetarios. Concentrados plaquetarios que, de acuerdo a la evidencia científica, contribuyen, de acuerdo a la evidencia, solo en la mejora de la regeneración o cicatrización de los tejidos blandos, y existe todavía cierta duda si realmente tienen alguna injerencia en la regeneración del hueso. Nosotros dejamos de lado, a pesar de haber utilizado todo tipo de factores de concentrados plaquetarios, desde el plasma rico en plaqueta y por los concentrados de fibrina, pasamos de las señales, factores de señalización biológico, pasamos a los factores de señalización mecánico, específicamente a la onda de choque focal o ondas externas focales, que tienen su historia en la medicina, que tienen su historia en la utilización principalmente en la urología para el tratamiento de cálculos renales, y que actualmente se utilizan muchísimo en cirugía
de ortopedia, como digo, reconstrucciones de rodilla, hombro, cadera. Esa tecnología la estamos usando ahora en reconstrucciones en huesos del tercio medio de la cara y de la mandíbula. Es sabido que la onda de choque funciona en base a la mecanotransducción. La mecanotransducción viene desde el estímulo de las membranas celulares que van a producir un aumento de la síntesis y la producción de vesícula que llevan a su vez factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento van a inducir neoangiogénesis, neovasculogénesis, linfangiogénesis, más allá también de estimular la formación de hueso en diferentes zonas. En el año 2018 hicimos la primera publicación sobre la fase biológica de mecanismos de mecanotransducción en base a ondas de choque, y ahora en el 2019 publicamos este efecto justo con un exalumno nuestro, el doctor Luis Amengual, que es uno de los líderes de opinión actualmente a nivel mundial en osseointegración, y hace de cabeza en este grupo de investigación, donde se sientan las bases de la mecanotransducción a través de las ondas de choque para mejora o recuperación de la osseointegración. Entonces, ¿cómo utilizamos las ondas de choque? Las utilizamos en lo que denominamos el preacondicionamiento. De tal manera que 3 semanas antes de que el paciente sea sometido a cirugía reconstructiva compleja, el paciente es sometido a un protocolo de mecanotransducción con esta onda de choque externa focal, y luego vamos a hacer la intervención quirúrgica. Este es un paciente que tiene un implante cigomático fracasado, con una perimplantitis alrededor del implante cigomático que generó una sinusitis, una pansinusitis, que en este momento está controlada con medicamentos. El paciente estuvo complicado básicamente por 5 años, llegando a tener una pansinusitis. Manejamos la pansinusitis, pasó a la fase aguda, y bajo anestesia general vamos a remover ese implante, intentar remover ese implante o a seccionarlo y hacer la reconstrucción del reborde alveolar en la zona del seno maxilar complejo. Fue imposible hacer un torque en reversa para poder soltar el implante de la zona del zigoma, así que nos vemos obligados a cortar el implante lo más arriba posible, y observamos aquí el defecto que queda después de haber detoxificado la zona, haber limpiado todo el tejido de granulación, haber sacado todo el tejido, los pólipos dentro del seno maxilar, y haber eliminado la mucosa sinusal infectada e inflamada. Luego entonces hacemos la que denominamos sliding technique, que es reconstruir el techo del seno maxilar con una malla de titanio, con tornillos de 1.5 milímetros de titanio, y creamos un nuevo techo hasta el reborde alveolar de aproximadamente unos 11 milímetros, y es combinado el injerto que vamos a poner ahí con lo que les comentaba recién. Vamos a tomar células mononucleares y vamos a tomar células de cordón umbilical, vamos a hacer una mezcla con el injerto biomaterial. Aquí estamos poniendo 10 millones de células mesenquimales de cordón y los vamos a mezclar con el aloinjerto cortical que ponemos en la zona de reconstrucción. Fíjense en la malla de titanio, el material particulado. Aprovechamos para los tejidos blandos alguna membrana de fibrina que utilizamos en algunas situaciones para promover la regeneración del tejido blando. Ya no lo usamos, insisto, para promover formación de hueso. Y utilizamos nuevamente membranas de lenta reabsorción cross-linking ribosa. 4 meses después, en la foto al lado derecho abajo, ven ustedes que por fin se ha logrado cerrar la fístula que este paciente tenía. Por fin la sintomatología sinusal del paciente cede, deja de tener descarga posterior, y ya en una primera etapa podemos decir que en esta zona ya tuvimos éxito. A los 6 u 8 meses observamos la reconstrucción en sentido vertical y horizontal, y es el momento de acceder. Aprovecho esta posibilidad para retirar la malla de titanio, básicamente por una curiosidad desde el punto de vista quirúrgico, para observar qué había pasado con la membrana sinusal. Normalmente en esta técnica no retiro la malla de titanio, pero como era un defecto extremadamente grande, quería ver qué había pasado con la mucosa de Schneider, la membrana de Schneider, la mucosa sinusal, y obtenemos una cicatrización completa de la zona
con un reborde que es posible fresar. Se fijan ustedes en el video del lado derecho, un nuevo reborde que nos permite entonces la instalación de implante. Hacemos un core, ¿cierto? Tomamos un cilindro de hueso para histología, observamos zona de hueso nativo, pero arriba observamos un halo injerto que está transformándose ya en tejido óseo nativo, perdón, neoformado de aproximadamente unos 0,8 centímetros, 1 centímetro, que nos va a permitir la instalación de implantes al lado derecho y una estabilidad muy buena que nos permite la carga inmediata. En la radiografía del lado izquierdo se observa la parte del implante cigomático que quedó de la cirugía de reconstrucción, ya que nos fue imposible desintegrar o sacar o derrotar el implante. En el preoperatorio, hasta la condición protésica del lado derecho, donde la fístula se cerró y reconstruimos un reborde adecuado. Esta es la situación final, donde hacemos una prótesis en base a una estructura CAD/CAM híbrida y que le damos solución a este paciente finalmente después de casi 6 años, 7 años de sufrir esta complicación del implante cigomático. Con esto entonces termino mi presentación haciendo algunas conclusiones respecto de la importancia que tiene la biología del área local, la importancia que tiene el diagnóstico del lecho local en cuanto a su capacidad osteogénica, y desde allí elegir el biomaterial que nosotros vamos a utilizar en la reconstrucción. Al elegir los biomateriales, estamos directa o indirectamente utilizando también esa información para elegir la técnica de reconstrucción. Luego, es importantísimo señalar que la medicina regenerativa, es decir, la asociación de todos los conceptos biológicos celulares respecto de la deficiencia de un lecho quirúrgico para tratar de mejorar sus condiciones respecto de la neoangiogénesis, de la vitalidad celular, son una situación muy importante en la definición y el pronóstico de casos extremadamente complejos. Y por último, terminar diciendo en que una técnica quirúrgica en particular no resuelve todos los casos. Siempre he tenido cuidado de evaluar la técnica quirúrgica, y mi recomendación para aquellas personas que tienen menos experiencia es tener un pool de técnicas que hayan tenido en sus manos una curva de aprendizaje. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve resolver todos los casos con la misma técnica o todos los casos con la misma asociación de biomaterial. Yo le llamo a la técnica del cowboy, ¿cierto? Que va con su pistola lista para disparar, dicho de otra manera, lleva en un bolsillo una membrana y en el otro bolsillo material particulado, y con eso resuelve todos los casos. Sin ninguna duda, y vuelvo a insistir, que la elección de la técnica quirúrgica, la elección de los biomateriales está asociado al diagnóstico del lecho receptor. Muchas gracias.